y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En este pasaje de la Escritura, la sabiduría está personificada, y debemos entender que la voz de la sabiduría es la voz de Dios. Cuando la sabiduría habla, Dios habla. Las advertencias que da la sabiduría son las advertencias que da Dios. La autoridad de la sabiduría es la autoridad de Dios, y la invitación que hace la sabiduría es la invitación que hace Dios. Ahora escúcheme. El no hacer caso a la sabiduría es no hacer caso a Dios. El honrar a la sabiduría es honrar a Dios. Y las bendiciones de la sabiduría son las bendiciones de Dios mismo. Esa es la sabiduría de la cual estaré hablando hoy por medio de este programa. Hace algún tiempo tuve que hacer un viaje y siempre me gusta ir al aeropuerto con anticipación. Mis maletas estaban pesadas y tuve que caminar un largo trecho arrastrando esas maletas. Y aunque jadeante, llegué hasta el mostrador apropiado, hice los trámites necesarios, me dieron mi pase para abordar, miré el reloj y suspiré aliviado porque había realizado todo eso con suficiente tiempo y ahora podía descansar por un rato. Compré un café calientito y el periódico. Fui a la sala de espera para tomar mi café y leer el periódico. Noté que la sala de espera estaba prácticamente vacía y pensé, ¿en dónde está toda la gente? Después de un buen rato me acerqué hasta la empleada que estaba detrás del mostrador y mostrándole mi pase a bordo le pregunté, señorita, ¿cuándo van a llamar para este vuelo? Ella vio mi pase a bordo y me contestó, señor, hace ya varios minutos llamamos a los pasajeros de este vuelo y el avión ya se fue. Me sentí como un verdadero tonto haber estado ahí en la sala de espera y haber perdido mi vuelo por estar concentrado en tomar mi café y leer el periódico. Estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo en decir que esa fue una verdadera tontería. Pero ahora escúcheme con atención. Será una más grande tontería si es que usted que está escuchando este programa, que vamos a decirle es la sala de espera de la aerolínea celestial, pierde su vuelo por estar distraído con las cosas de este mundo. Uno de estos días, Dios le hará una llamada final. Habrá una llamada final para todos los seres humanos, y eso es lo que vamos a estudiar en este pasaje de la Escritura. Las 3 llamadas finales de la sabiduría. Primero, la invitación de la sabiduría. Note que en Proverbios 1:20, la sabiduría está llamando, invitando a la gente. Es una invitación pública. ¿Qué nos enseña esto? Que la invitación es para todos, no solo para ciertas personas escogidas. En las páginas de la Biblia resuena la frase, el que quiera, bien puede. Algunas personas hoy en día son miembros de grupos misteriosos, de sociedades secretas, en donde dicen adquieren conocimientos especiales de carácter esotérico. Pero para eso, usted tiene que iniciarse, cumplir con algún ritual, hacer ciertos juramentos y entonces llegar a ser iluminado y tendrá toda la sabiduría que necesita. Ahora, si lo que ofrecen esas sociedades secretas es tan bueno, deberían dárselo a todo el mundo, ¿no le parece? ¿Sabe lo que es maravilloso en la vida del Señor Jesús? Que nunca hizo nada en secreto. Si algo es bueno y beneficioso, debe ser para todos. Yo estoy tan agradecido a Dios de que su amor no tiene fronteras.
es para todos los seres humanos y que la invitación de la sabiduría es una invitación pública. En Mateo 10:27 leemos: y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Y qué significa esto? Que hay que dejar de saber a todo el mundo que Jesús salva. Y su invitación es pública, sin discriminación y sin reserva. Escuchamos a muchos decir: guarde la fe, en el sentido de mantener la fe. Pero escúcheme, no solo que debemos guardar la fe, sino que debemos compartirla con otros. En lo que a mí se refiere, si usted no quiere compartir su fe, seguramente es porque su fe no es real, ya que nunca podrá convencerme de que tiene una fe verdadera y sabe del gozo que hay en el Señor Jesucristo y no quiera compartir con otros esa fe. La primera cosa acerca de la invitación de la sabiduría, entonces, es que es una invitación pública. Segundo, es una invitación apremiante. Proverbios 1:21. Clama en los principales lugares de reunión. Esto quiere decir que la sabiduría no tiene una actitud de lo toma o lo deja. Aquí la sabiduría está clamando con lágrimas en su voz. Tiene un sentido de urgencia. Está presionando su invitación, está llorando. Cuán bien nos haría a nosotros hacer lo mismo. Yo me alegro que cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén, Dios vino buscándoles y con lágrimas en su voz preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y esa no fue la voz de un policía, sino la voz de Dios que tenía su corazón quebrantado. Tercero, es una invitación paciente. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Es increíble que la sabiduría prácticamente está extendiendo los brazos haciendo la invitación. Note que hay 3 categorías de personas quienes sencillamente parecen indiferentes a la invitación. Primero están los que la Biblia los llama simples. Segundo están los burladores. Y tercero están los insensatos. Estas son categorías de personas que también las encontramos en nuestros días. Ahora, ¿quiénes son los simples? La raíz de la palabra simple significa abierto. O sea que una persona simple es una persona abierta a todo y fácilmente influenciada. En nuestros días la llamaríamos crédula o ingenua. Es una persona que no se detiene a pensar las cosas, y creo que de manera general la mayoría de las personas están en esta categoría. Personas que no meditan en los grandes temas de la vida. No son todas personas malas o malvadas, sino personas que quieren disfrutar de la vida sin mayores problemas. Difícil será que piensen si lo que hacen trae honor o deshonor a Dios. Tampoco piensan en las bendiciones de Dios. Los simples no tienen pensamientos serios. Para ellos la vida es una fiesta y no tienen la habilidad de ver el futuro, pero eso no les preocupa. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben daño. Lo ve. Nunca se detienen a pensar que hay una muerte que morir, un juzgamiento que enfrentar, un infierno que evitar y un cielo que ganar. El prudente ve el mal y cambia de rumbo. El simple ve el mal y por no saber analizarlo, lo enfrenta y recibe el castigo de su simpleza. Pero note lo siguiente: después de un tiempo, la persona simple se vuelve cínica, burladora, que es la siguiente categoría en Proverbios 1:22. ¿Quién es un burlador? Pues ya no es una persona simple, sino una que ha decidido que quiere burlarse de las cosas santas, hacer mofa de las cosas sagradas. Su mayor gozo es denigrar verbalmente a Dios o a las cosas pertinentes a Dios.
Pero note algo incomprensible para la razón humana. Dios ama a los simples y a los burladores, y su sabiduría llama e invita a estas personas. ¿Sabe? Es terrible estar rodeados de cínicos, de burladores. Un burlador es aquel que conoce el precio de todo, pero no sabe el valor de nada. Pero escúcheme, un hombre no es pecador porque es un burlador. Él es un burlador porque es un pecador. Muéstreme un burlador y yo le identificaré como un hombre que tiene las iniciales del diablo grabadas en su corazón. Muéstreme a una mujer que se ríe y se goza practicando la burla y yo la identificaré como una hija del diablo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Oh, en verdad que Dios es un Dios paciente. La honesta, paciente y tierna sabiduría de Dios siempre está llamando, siempre está invitando, no solo a algunos, sino a todos. Es una invitación pública, es una invitación apremiante, pero es una invitación paciente. Dios todavía le ama a usted. Pero deseo que vean algo más que la sabiduría hace en esta invitación. Quiero que vea el lado doctrinal de la sabiduría, porque estoy seguro que muchos de quienes me escuchan estarán pensando, bueno, Pastor Rogers, no es mi culpa si no puedo entender la Biblia o las cosas que no tienen ningún sentido para mí. No es mi culpa si no tengo sabiduría, ni nací con ella, o no la he recibido como don espiritual. Con todo respeto, permítame decirle que esa no es una buena excusa, porque si usted quiere la sabiduría de Dios, la puede tener, porque Dios le adoctrinará con su sabiduría, si es que usted llega al lugar en donde Dios le puede hablar personalmente. Veamos Proverbios 1:23. Esto es un desafío de Dios. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Quiere tener sabiduría. Aquí hay 3 pasos esenciales. El primero está en Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. ¿Sabe lo que la palabra volveos significa? Quiere decir arrepentirse. Y arrepentimiento significa un cambio en la manera de pensar. Anote el margen Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si nosotros nos olvidamos de nuestros caminos y de nuestros pensamientos, entonces tendremos los pensamientos de Dios. Entonces tendremos sabiduría. Pero debe haber arrepentimiento. Mi querido amigo, usted no aprenderá nada de Dios hasta que no esté dispuesto a arrepentirse. Y no le culpe a Dios cuando tenga que pagar por las consecuencias de su falta de arrepentimiento. Su falta de arrepentimiento no le permitirá escuchar la voz de Dios cuando Él le hable. Usted debe preparar su corazón para oír la voz de Dios. Debe haber arrepentimiento para que Jesús sea su Señor y Salvador. Solo entonces tendrá la revelación de su Espíritu. Sigamos leyendo en Proverbios 1:23. Y aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros. ¡Aleluya! La Biblia fue escrita por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y usted nunca podrá entender si es que Dios no derrama de su Espíritu Santo sobre su espíritu. La Biblia dice que el hombre natural no puede recibir ni tener las cosas pertinentes a Dios, ni las puede conocer porque deben ser discernidas espiritualmente. La única manera en que usted conocerá la verdad de la palabra de Dios es cuando el Espíritu Santo encienda la luz en su alma sumida en tinieblas. Pero cuando usted se arrepiente, inmediatamente el Espíritu de Dios entra a morar en su espíritu para mostrarle, revelarle las cosas de Dios.
Oh, es cierto que usted puede leer la Biblia y conocer algunos hechos y saber de algunos de los reyes de Israel y los nombres de los 12 discípulos y cosas por el estilo. Pero nunca conocerá la sabiduría de este libro, nunca sabrá la verdad de este libro hasta que Dios derrame su Espíritu Santo sobre usted. Pero tiene que haber el arrepentimiento del pecador para que haya la revelación del Espíritu, que será seguida de la confiabilidad de las Escrituras. Mire nuevamente Proverbios 1:23. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La Biblia que yo tengo y la Biblia que seguramente usted tiene contiene la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Quiere usted tener sabiduría? La Biblia es el libro de la sabiduría de Dios, y cuando hay arrepentimiento en el pecador, habrá la revelación del Espíritu, y usted tendrá en sus manos la veracidad de las Escrituras. Vean lo que dice Proverbios 2, versos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. La presencia de la palabra de Dios alumbra, y cuán maravilloso es cuando el Espíritu Santo de Dios toma a un pecador arrepentido y lo llena del Espíritu, y le revela la palabra de Dios, y le da el conocimiento de esa palabra para que ese pecador pueda tener la sabiduría de Dios. Así que no me diga que no puede tener sabiduría. No me diga que Dios no le puede dar sabiduría, porque si usted es ya un pecador arrepentido y está ya lleno del Espíritu Santo de Dios y le pide sabiduría, le puedo asegurar, mi amigo, mi amiga, que Dios le dará sabiduría. Bien, concluiré este mensaje en el próximo programa. Me sentiría muy mal delante de Dios si terminara este programa sin invitarle a usted para que haga una decisión por Cristo, a que le reciba en su vida como su Salvador y Señor. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón y Él con su gracia le perdonará. Y ya estudiamos la invitación de la sabiduría, que es una invitación abierta, pública. Quien quiera puede aceptarla. También vimos que esa invitación es apremiante, urgente, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo Dios nos llamará a su presencia. Y también vimos que es una invitación paciente, no con las características de la paciencia humana, sino con las características propias de Dios. Bien, tenga lista su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz. Primero tenemos la invitación del Espíritu junto con el adoctrinamiento por el Espíritu, porque al que Dios llama, capacita. Ahora deseo que note lo siguiente. No solo es la invitación de la sabiduría y el adoctrinamiento, sino que existe también la indignación de la sabiduría. ¿Sabía usted que Dios se puede indignar? ¿Alguna vez ha pensado en un Dios indignado? Hice un estudio bíblico sobre este asunto y me quedé sorprendido con los pasajes que tienen que ver con el hecho de que el gran Dios del universo, cuando su santidad y su majestad son insultadas, puede indignarse. Veamos Nahum 1:6. El profeta pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Por supuesto, la respuesta lógica es nadie. Y Hebreos 10:27 habla de la horrenda indignación de Dios que devorará a todos sus adversarios. Ahora estoy seguro que en la mente de muchos de los oyentes surgirá la pregunta, ¿puede Dios indignarse? ¿Por qué se indigna la sabiduría? Le diré por qué. Veamos Proverbios 1:24 y 25. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis.
Esa es la razón de la indignación de la sabiduría, porque su invitación pública, su invitación apremiante, su invitación paciente no fue escuchada ni aceptada. Más bien fue rechazada una y otra vez. Por lo tanto, ha llegado el tiempo en que la invitación se volverá indignación. Usted puede rechazar el llamado de Dios. Hay una pseudo-teología por ahí que enseña que Jesús murió solo por los elegidos y que los que están destinados para ser salvos se salvarán, hagan lo que hagan, y los destinados para condenarse se condenarán, hagan lo que hagan. A esto llaman la expiación ilimitada y gracia irresistible. Por esto dicen que Jesús solo murió por unos pocos, y que cuando Él llame a esos pocos, ellos tendrán que venir, porque su llamado es irresistible, o sea, gracia irresistible. Pero si Él no les llama, entonces no podrán venir, por mucho que ellos quisieran venir. En otras palabras, esta gente enseña que algunos han nacido para ir al cielo sin que importe lo que hagan, lo malo que hagan, y otros han nacido para ir al infierno sin que importe lo bueno que hagan. Mi amigo, mi amiga, no lo crea. Esa es una mentira satánica. Al respecto, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió lo siguiente: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No existe un llamado irresistible. El hombre puede resistir el llamado y la invitación de Dios. Dios llama y el hombre se hace el sordo. Dios extiende su mano y el hombre se hace el ciego. Y Dios llama porque quiere que todos se salven. Dios no quiere que nadie perezca. El profundo deseo de su corazón es que todos los seres humanos se arrepientan para que puedan salvarse. Cristo es la luz que quiere iluminar el camino de todos los seres humanos. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo nuestros pecados, sino los pecados de todo el mundo. Doy infinitas gracias a Dios porque su invitación es para todo aquel que cree. Amiga, amigo, Dios le ama. Cristo murió por usted y usted puede ser salvo ahora mismo. Pero no solo usted puede aceptarle hoy mismo, sino que puede rechazarle hoy mismo. Él puede llamarle y usted puede rehusar escucharle y darle la espalda a su oferta de amor y pisotear su preciosa sangre. Entonces esa invitación se tornará en indignación, porque Dios ha extendido su mano y usted no hizo caso, desechando su amor, su consejo y su invitación. El Señor Jesús miraba a Jerusalén desde el Monte de los Olivos y grandes lágrimas resbalaron por sus mejillas, y extendiendo sus brazos hacia la ciudad dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Lo notó? Él quiso, pero ellos no quisieron. Hoy Él extiende sus brazos hacia usted y le llama y le invita. Y usted tiene la libertad para aceptarle o rechazarle. Pero un día la invitación de Dios se tornará en indignación. ¿Y qué pasa cuando su invitación se vuelve indignación? Bueno, primero está la burla por parte del pecador. Veamos nuevamente Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ahora ponga mucha atención a lo que dice el verso 26. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Se da cuenta?
La sabiduría se ríe del pecador, se burla del pecador. Usted seguramente ha visto a gente que se ríe de Dios, que se burla de la sabiduría divina, pero llegará el día cuando el burlador será burlado. Mire lo que dice el Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y surge una pregunta: ¿por qué Dios se ríe de la calamidad de ellos? ¿La sabiduría de Dios se ríe de esos pecadores? Escúcheme. Ellos están cosechando lo que sembraron, porque es el necio recibiendo sobre su cabeza aquello que se merece. Y no solo que habrá la risa hacia el pecador, sino que también habrá la desolación del pecador. Proverbios 1:27. Cuando viniera como una destrucción lo que teméis. La palabra destrucción en el original es desolación. Y es una de las palabras más tristes de la Biblia. ¿Sabe lo que significa? Significa quedarse solo. Usted puede estar tan inconsciente de esta llamada que puede estar en la sala de espera del aeropuerto y no escucha la llamada de su vuelo. Y el avión sale y usted se queda ahí, solo. Nadie vendrá a decirle que es una lástima que no haya escuchado la llamada de su vuelo. Nadie vendrá a consolarle. Se hizo la última llamada y no habrá otra. Usted experimentará una verdadera desolación. Ya no podrá escuchar la voz de Dios llamándole. Ya no verá las manos extendidas de Dios. Y si usted se está preguntando si eso en verdad podrá suceder, le diré que sí. Mire lo que dijo Dios en Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora quiero decirle que Dios le ama y que Dios es paciente, pero que un día la paciencia de Dios se terminará y ya no podrá ver los brazos de Dios extendidos hacia usted, ni escuchará su voz, ni habrá invitación por parte de la sabiduría. Ponga atención a lo que dice el verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Su destrucción, su desolación, vendrá como un furioso ciclón, como un enorme tornado, como un terrible huracán destruyendo todo a su paso. ¿Quién puede enfrentar a un ciclón, o a un huracán, o a un tornado? Yo no, se lo aseguro. ¿Sabía que él tiene una fuerza más destructiva que un huracán o un tornado? Dios usa eso como una ilustración de su justo juicio. La burla de los pecadores, la desolación de los pecadores, la destrucción de los pecadores y finalmente la desesperación de los pecadores. Proverbios 1, versos del 28 al 31. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Llegará el día cuando los pecadores que no se arrepintieron estarán frente al trono del juicio de Dios e implorarán a Dios por misericordia.
misericordia, pero será demasiado tarde. Mientras vivieron, Dios les dio innumerables oportunidades para que se arrepintieran y recibieran el perdón de Dios por medio del Señor Jesucristo, pero ellos se burlaron de Dios. Se mofaron de su bendita palabra y con su manera de vivir pisotearon la preciosa sangre del Hijo de Dios que la derramó al hacer expiación por los pecados de ellos y de todo el mundo. Cuando un pecador no arrepentido esté frente al trono de Dios, será demasiado tarde para siempre. Si usted quiere misericordia, podrá tenerla. Si desea perdón, podrá tenerlo. Si anhela gracia, la tendrá. Pero el momento de la misericordia, el día del perdón y de la gracia es ahora. No mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes, porque usted no sabe cuándo el Señor le va a llamar a su presencia. El apóstol Pablo, citando la profecía de Isaías, les escribió a los hermanos de la iglesia en Corinto lo siguiente: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La sabiduría extiende sus manos y levanta su voz y llama desde los lugares públicos. Y dice que derramará su espíritu sobre usted. Dice que le dará a conocer sus palabras para que usted sea sabio si es que se arrepiente. De lo contrario, llegará el día en que usted le llame y ella no le responderá». Hay un día final y la sabiduría hace su último llamado. Escúcheme, si usted rechaza la gracia de Dios, un día invitación será extendida. La última oportunidad será otorgada para dar el paso a la ira de Dios. Y estaremos frente a un Dios indignado por la forma en que nos hemos burlado de Él y nos hemos mofado de su palabra y hemos pisoteado la sangre del Señor Jesucristo y lo hemos hecho con impunidad. La Biblia dice en Hebreos 10, 29 y 30, «¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor». Y algunos de ustedes me dirán: «Pastor, yo no veo cómo un Dios de amor puede hacer eso». Bien, escúcheme con atención. Es cierto, un Dios de amor no hace eso. Pero veamos lo que dice Proverbios 1:31. «Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos». ¿Lo ve? Cosecharán aquello que sembraron y se cansarán de su propio conocimiento humano. Dios no lo hizo. Ellos mismos lo hicieron. Y si esto le sucede a usted, no será porque no pudo ser salvo, sino porque usted no quiso ser salvo. Y usted comerá el fruto del árbol que usted mismo sembró, cuidó y cosechó. Lo que pase con usted no será nada más que lo que leemos en la ley de Dios en Gálatas 6, los versos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo Dios le ama a usted? Recuerde que Jesucristo murió en agonía y derramó su sangre con el único propósito de salvarle y perdonarle. Sigue vigente la invitación de la sabiduría que extiende sus manos hacia usted. La sabiduría que levanta su voz y dice: ven a mí y derramaré mi espíritu sobre ti. Te revelaré mis palabras para que sepas las cosas de Dios. Pero recuerde que hay también una indignación justa por parte de Dios. Y a lo mejor cuando usted asiste a alguna iglesia, está en la sala de espera junto a la puerta de la gloria. Y el último avión hacia el cielo ya se ha ido, porque usted no escuchó el llamado final de Dios. ¿No le gustaría a usted responder positivamente este llamado, a esta invitación que viene de parte de Dios, para que usted pueda tener la realidad de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su sabiduría? Quisiera hacer una decisión por Cristo ahora mismo. Bien puede hacerlo. Si con profunda fe y convicción se reconoce el pecador necesitado de perdón y salvación, voy a guiarle en una pequeña oración. Ore usted con sus propias palabras y hágalo en voz alta o en voz baja, o si no prefiere silenciosamente en la intimidad de su corazón. Ore y diga: querido Dios, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar este mensaje. Realmente lo necesitaba, porque me doy cuenta que muchas veces tu llamado e invitación han estado delante de mí y hasta ahora no he prestado mayor atención. Me reconozco pecador y perdido y necesito tu gracia, tu misericordia. Amado Señor Jesús, sé que entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados, y me conmueve el saber que me amaste de esa manera.